Muy bien, bienvenidos hoy a la clase de un día más. Le tengo grabada aquí la clase para que la podamos disfrutar juntos luego. Sí, el día de hoy nos toca Mateo 21. Sí, voy a acomodar aquí la compu, perdón. Mateo 21 nos toca el día de hoy. Y vamos a encontrarnos con, ¿qué nos vamos a encontrar en Mateo 21? Nos vamos a encontrar curiosamente con la última semana de Jesús, ¿sí? Recordemos que estamos avanzando en el libro de Mateo, nos toca el capítulo número 21 el día de hoy, y vamos a encontrar la última semana de Jesús, la Semana Santa, bien conocida como la Semana Santa, ¿sí? La última semana en que Jesús hace una cantidad de cosas preciosas y enseñanzas que nos va a dejar, ¿sí? Para edificación de nuestras vidas. Ahora, recuerden siempre estar leyendo en la semana el capítulo que nos compete a cada clase. Entonces, después aquí en la clase le damos una acelerada y un vuelo de pájaro, ¿sí? A todo el capítulo, como el día de hoy, que le vamos a entrar en el capítulo 21 de Mateo. Bien, capítulo 21 de Mateo, del versículo 1 al 11, encontramos la entrada triunfal a Jerusalén. En este caso, vemos a Jesús, ¿sí? Proveyéndose de todo lo material para hacer la voluntad del Padre. Él aquí en estos versículos, Jesús manda a sus discípulos a que vayan a buscarle eh, aquel burro, el burrito, el Señor les da las coordenadas, en tal lado, en tal lugar va a estar atado un burrito, ustedes díganle a su dueño que los voy a tomar prestado y que se los voy a devolver. Así que vayan a tal lado, seguramente el Espíritu Santo era aquí el que seguramente estaba tocando el corazón de aquel dueño, porque imagínense que un burro en aquel tiempo era como tener un auto en el día de hoy, ¿sí? Era considerado a ese nivel. Entonces, en este caso lo vemos a Jesús cómo se provee de todo lo material, ¿sí? Para, para poder hacer la voluntad de su Padre, de su Padre Celestial. Esto nos enseña a que solo debemos preocuparnos por hacer la voluntad de Dios, porque Él proveerá absolutamente todos los medios para poder hacer la voluntad del Padre. Ahora, podemos dar testimonio aquí en Casa de Jesús, Loma del Mirador, que Dios provee absolutamente todo para sostener su obra. En este tiempo lo está haciendo con hermanos fieles en sus diezmos y ofrendas, los cuales son hermanos que han entendido que diezmar no es para agradar al pastor, sino que lo hacen porque es un mandato divino. Así están descubriendo las llaves de la provisión, ya que todo proviene de Dios. Y este es el caso, ¿sí? Dios se provee de las cosas materiales para poder hacer y llegar a hacer la voluntad de su Padre. Y eso es lo que podemos aprender a lo largo de estos versículos. Y tengo una experiencia personal. Cuando abrimos Casa de Jesús Loma del Mirador, como siempre contamos con el pastor, éramos 3 matrimonios. El matrimonio de Lalo y Rosalía, el matrimonio del pastor y la pastora Ruth, y mi matrimonio, Marcela y quien les habla, Lucas. Éramos los 3 matrimonios. Entonces, con el fuerte llamado en el corazón de Cristian, vino a proponernos, ¿sí? Que le acompañemos en esta travesía, ¿sí? Le llamo travesía porque fue el llamado de Dios
y no deja de ser una travesía preciosa, un desafío precioso. Cuando yo sentí que él me convocó para acompañarle, más allá de la amistad que nos une, lo tomé como un desafío de Dios. Yo oré por esto, yo le consagré mi vida, oramos con Marcela y con Mauro, como familia de la fe, oramos pidiéndole la guía a Dios y sentimos que donde estábamos habíamos llegado al techo, ¿sí? Y que necesitábamos seguir creciendo. Y donde estábamos sentimos que en la iglesia donde congregábamos no íbamos a poder alcanzar nuevas metas. Entonces decidimos hablar con el pastor en ese lugar donde estábamos, ¿sí? Y poder seguir eh, bajo esta nueva visión de Dios que teníamos. Entonces comenzamos los 3 matrimonios y me acuerdo que en los primeros tiempos juntábamos los diezmos nuestros para poder afrontar el alquiler, para poder afrontar los parlantes, porque nadie nos dio absolutamente nada. Todo salió de nosotros, pero nosotros entendimos que era fuertemente el llamado de Dios y que era la provisión de Dios sobre nuestras vidas. O sea, yo digo hoy que salió de nosotros, pero no era de nosotros, sino que era de Dios. Nosotros entendimos que a través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿sí? En ese tiempo iniciamos la obra, ¿sí? En Lomas del Mirador, fue algo precioso. Y llegó el tiempo en que íbamos a abrir y el pastor siempre fue una persona muy tecnológica. Y él quería y anhelaba en su corazón una consola. Oigan esto, él quería una consola digital. En aquel tiempo, cuando abrimos la iglesia hace 4 años atrás, una consola valía lo que valía literalmente 10.000 pesos. Algo que era una suma muy, muy diferente a la que soy. Póngale que hoy esa consola debe estar cerca de 80, 90.000 pesos. Entonces, en aquel tiempo eran 10. Con la inflación que vivimos aquí en Argentina, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo eran 10.000 pesos. Y quiero contarle que fue la provisión de Dios que hizo que la pastora Ruth encuentre en la calle, ¿sí? Justamente 10.000 pesos. Los encontró tirados en el medio de la calle ahí en Crovara. Miró para todos lados, esperó un rato para ver si alguien se acercaba, si había alguien, si aparecía su dueño. Miró los billetes, si tenían algún teléfono, miró si había algún documento cerca, algo, un indicio de poder aparecer su dueño. Y como estuvo ahí un tiempo esperando, vio que no aparecían, entonces ella dijo, bueno, esto viene de parte de Dios y es justamente para comprar la consola. Y así es que pudimos adquirir esa consola digital que nos bendice a cada domingo. Ahora, ¿qué quiero contar con esto? Quiero contar como Dios obra de maneras extraordinarias, como Dios es un Dios bueno, es un Dios que siempre el Señor va a proveer para su obra. El Señor es fiel, siempre está proveyendo para cuando la obra de Dios quiere avanzar. Y esto tiene que ver con el seno, el deseo y el anhelo del corazón de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando entró Jesús, le gritaban Hosana, Hosana en el cielo, ¿sí? Hosana en el cielo, ¿sí? Citando el Salmo 118, déjemelo buscar, Salmo 118, versículo 26, dice de esta manera, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, los bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. Así decían, así proclamaban, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hay detrás de esto? Hay un reconocimiento como aquel
que se le acercaba a las puertas de Jerusalén, ¿sí? Que la gente lo adorara de esa manera, significaba que le estaban reconociendo como el Mesías, le estaban reconociendo como el Señor. Ahora, las personas que estaban en las puertas, ¿sí? Le estaban reconociendo al Señor, diciéndole, Hosana, aquel que viene, viene en el nombre del Señor. Ahora, para que se cumpliera la escritura, por eso la debemos conocer. ¿Vieron? Este salmo se proclamó en esas puertas de Jerusalén. Por eso debemos conocer las escrituras, ya que ellas son las que nos revelan al Mesías. Y solo que aquellos que la escudriñan tienen este conocimiento. Si hubiesen leído, sabrían que el Salvador vendría primeramente humilde a servir. Por eso venía primeramente en un burro, en un animal de carga. Y ahora voy a hacer esta diferencia con Apocalipsis, ¿sí? Sin embargo, dice que en su segunda venida, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos la figura del Señor viniendo en un caballo blanco, ¿sí? En símbolo de victoria, ¿sí? Para derrotar a sus enemigos. Por eso es que la primera entrada de triunfal de Jesús en Jerusalén, venía arriba de un burro, de un animal de carga, de un animal de servicio. El Señor venía humildemente a servir. Pero si por eso digo que ellos, los judíos, hubiesen leído y escudriñado las Escrituras, hubiesen conocido de que el Señor iba a venir de esta manera. Sin embargo, el Señor se quedaban con estos versículos, con estas enseñanzas, con esas profecías de que el Señor iba a venir a liberarlos, ¿sí? Pero el Señor, cuando las Escrituras declaraban que el Señor iba a venir a liberarlos, vendría como la figura de la segunda venida y no de la primera. Entonces esto tiene que ver con que ellos les faltaba escudriñar aún más las Escrituras. Cuando Jesús entró a Jerusalén, hay algo que llamó la atención, que los que estaban fuera de la ciudad sabían quién era. Sin embargo, los de adentro se preguntaban, ¿quién es? Oigan, los que estaban dentro de la ciudad de Jerusalén se preguntaban quién es. A lo que contestaron que era el profeta de Galilea. Ahora, cuando le responden qué es el profeta de Galilea, ¿sí? Que es de aquel nacido en Nazaret, ahora, aquel de la región de Nazaret, perdón, están bajándole el precio, ¿sí? A aquellos que le reconocían en las puertas, que decían y anunciaban que venía de parte de Dios y que le reconocían como Mesías. Sin embargo, dentro de la ciudad de Jerusalén, le bajaban el precio, diciéndole que solo era un profeta. Hay una gran diferencia entre conocerle y recibirle. Muchos le recibieron, pero no le conocieron, porque los mismos que recibieron unos días después estaban sentenciándoles. Por eso debemos forjar una relación con Jesús. Lo mismo, no es lo mismo reconocerle, sí, que recibirle. Muchos le recibieron en la entrada, pero muchos que le recibieron anunciando que era el Mesías, luego estaban queriendo que entre Jesús y aquel asesino, estaban eligiendo que liberen al asesino y que sentencien a muerte a Jesús, cuando tenían que decidirlo públicamente en una votación. Así que los mismos que le recibieron, ¿sí? Los mismos que le recibieron no son los mismos que le conocieron. ¿Cuántos le conocieron a Jesús de los que estaban en Jerusalén? Por eso la importancia, ¿sí?, de poder forjar una relación con Jesús.
Esa es la enseñanza principal que tenemos en la entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, conocida como el Domingo de Ramos, en las tradiciones de las iglesias romanas, ¿sí? Conocidas como el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque hacen alusión a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Mateo 21, del 12 al versículo 17, tenemos la purificación del templo. Aquí vemos el negocio que se había formado alrededor del templo. Los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas serían los que hoy conocemos como los arbolitos, aquellos que cuando caminás por la calle Florida están diciendo cambio, 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 porque están queriéndote cambiar los dólares en pesos, ¿sí? Quedarse con los dólares de los turistas y dárselo, comprárselo por pesos. Entonces, eso eran los cambistas. Entonces, de muchos lados venían a adorar en el templo. Venían de muchos lados. Se decían que aquellos que venían de cualquier lado del extranjero debían cambiar ese dinero que traían del extranjero, cambiarlo a la moneda hebrea. Entonces, cambiarlo de esa moneda hebrea, ellos ya sacaban un rédito y una ventaja monetaria en esto, diciendo que de la manera correcta en la cual se debía ofrendar era por medio de estas monedas judías, para sacar rédito en el cambio. Esa era una de las cuestiones. Se decía también que los animales únicos que se usaban para los sacrificios eran los ideales que ellos vendían ahí, en la puerta del templo. Eran los únicos especiales que eran agradables para Dios, eran los que se vendían en la puerta del templo. El único objetivo era financiero. Donde se adora a Dios debe ser un lugar respetable. Eso es lo que creemos en nuestra casa. Donde nosotros adoramos a Dios debe ser un lugar respetable. Aquí vemos cómo Jesús actuó con ira. Esto enojó al Señor. Su casa se respeta, mi casa se respeta. Aquí aprendemos que también podemos tener días de desacuerdos, pero no debemos descontrolarnos. La Biblia nos enseña en Efesios 4, del 26 al 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y no le den lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetirte, Efesios 4, 26 al versículo 27 dice, ¿sí? Airaos, pero no pequéis. Pueden enojarse, pero no pequen. No guarden su enojo hacia el otro día. No se queden enojados, no duerman enojados. Arreglen la situación en el mismo instante. ¿Sí? No se guarden el rencor en su corazón, ¿sí? Porque esto es darle lugar al diablo. Entonces nosotros no podemos enojar, podemos tener días malos, pero no podemos estar lastimando al prójimo, ¿sí? En este caso Jesús hace una purificación del templo. Conozco iglesias que cobran absolutamente todo por cada evento que hacen. Y cuando hay una realidad, la realidad es esta, hermano, que Dios conoce cuál es nuestra motivación y Dios conoce por qué hacemos lo que hacemos. Por eso debemos ser responsables cuando administramos lo que Dios nos da, ya que daremos cuenta de todo. Daremos cuenta de todo como siervos responsables de lo que Dios nos da. ¿Sí? Si nosotros estamos administrando la iglesia, debemos ser coherentes, debemos ser personas responsables con lo que se hace, con lo que ingresa
en nuestros templos. Por eso, ¿sí? El Señor, conozco muchas iglesias que cobran entradas por hacen eventos y eventos y eventos. Yo no voy a juzgar lo que hace cada iglesia, pero sí es de reconocer de que cada uno dará cuentas por lo que hace, ¿sí? El Señor es muy claro en esto. Mi casa debe ser una casa de oración, ¿sí? Y de adoración pura y exclusivamente. Ahora, seguimos en Mateo 21, del 18 al versículo 22. Está la maldición a la higuera estéril. Aquí parece que todo este relato hubiese transcurrido en un instante. Por esta causa, ¿por la causa de qué? ¿Por qué pareciera? Porque dice, Mateo lo hace muy corto al relato y pareciera que eso sucede en un instante, en el mismo instante, pero ¿saben qué? Este es el relato de Mateo, pero si yo leo los paralelos o leo aquel evangelio sinóptico, puedo encontrar, ¿sí? En Marcos 11, del versículo 11 al 14 y del 20 al 26, la historia un poco más larga y con máximo detalle, como lo hace, ¿sí? Marcos en el capítulo 11. Ahí encuentro que esta historia sucede a lo largo de más o menos 3 días o día por medio. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús iba y venía a esta región, ¿sí? El Señor iba y venía, no era que el Señor quedaba durmiendo en la región de Jerusalén. El Señor iba y venía, tenía un traslado, ¿sí? Él estaba alojándose en Betania, que es una región cerca de ahí. Entonces el Señor iba y venía. Esto lo relata bien, más claro, en el libro de Marcos. Por eso le vemos leer los sinópticos. Ahora, Jesús iba y venía por esta región. O sea, no pasaba la noche en Jerusalén. Por lo tanto, iba y venía a la ciudad, lo cual en el camino encontró una higuera, la cual el Señor maldijo. Es la única vez que Jesús maldice, ¿sí? Es la única vez que el Señor maldice. Ahora veremos por qué el Señor maldice y qué quiso enseñarnos con eso. Lo que sabemos es que las higueras dan fruto una vez al año. Entonces, era el tiempo en el cual la higuera tenía que dar. Conocemos el tiempo, ¿sí? Porque es la Pascua, se está aproximando la Pascua, y este tiempo es lo que para nosotros, nuestro calendario, vendría a ser marzo, abril, y en aquel tiempo eran el primer mes del calendario judío. En aquel tiempo no era el tiempo en donde las higueras daban higos. Las higueras dan higos en agosto, septiembre, ¿sí? Entrando en la primavera. Entonces no era el tiempo en el cual ya había pasado el tiempo en que la higuera había de dar frutos. Entonces, ¿cuál era la cuestión? Si lo leemos solamente en Mateo, podemos llegar a la conclusión que la higuera tuvo la culpa, ya que el Señor necesitó de sus frutos para alimentarse. No, y no lo encontró. Sin embargo, esa no es la enseñanza, ¿sí? Si yo solamente leo Mateo, voy a decirles, ven, entonces el Señor va a maldecir la vida de cada uno de sus hijos que no dé frutos. Y sin embargo, la enseñanza no es esa, ¿eh? Ojo, podemos mal interpretar la palabra de Dios. Por eso, recuerden que siempre enseñamos que leemos el contexto, que leemos la historia, que leemos los pasajes paralelos, los sinópticos. Recuerda lo que era sinópticos visto bajo la misma óptica. Eso significaba sinóptica. Entonces, el relato que dice Mateo, cuando leo Marco, encuentro el mismo evento, pero con más detalle. Entonces ahora puedo entender
¿sí? Que la enseñanza era otra. Ahora, en Betania, Jesús pasaba la noche con María, Marta y sus amigos. La higuera da fruto entre junio y septiembre. Y esta era la Semana Santa, que fue en marzo o abril, aproximadamente, hablando de nuestro calendario gregoriano. Entonces, Marcos nos da luz de que la enseñanza de Jesús no es el dar fruto, ya que Marcos aclara que no era el tiempo de los higos, ¿sí? Esto lo aclara Marcos. Marcos aclara que no era el tiempo de los higos. Entonces, ¿por qué Jesús maldice algo, ¿sí? Que estaba fuera de tiempo? Él está exigiendo a la higuera dar higos cuando no era el tiempo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué enseñanza hay? Los sucesos son los siguientes. Jesús va a Jerusalén desde Betania. En el camino ve una higuera, la maldice, luego está al otro día la purificación del templo. Luego al otro día pasan con sus discípulos y ven la higuera seca, lo que el Señor maldijo el día anterior. Entonces Jesús usa esta ocasión para enseñarles sobre la fe, pero principalmente ellos aprenderán que por medio de la fe se puede bendecir o maldecir. Y es necesario que ellos aprendan esto, que aprendan el poder que hay en las palabras. Proverbios 18, versículo 21, dice, en la palabra está el poder de la muerte y de la vida. Aquel que siembra esas buenas palabras comerá de sus frutos. Ahora, ¿qué está diciendo y qué está revelando la palabra de Dios entonces? Entonces Jesús quería enseñar qué hacemos con nuestras palabras cuando tenemos fe y no que el Señor, la enseñanza que hay en este capítulo, en estos versículos, cuando me dice la higuera, el Señor quiere enseñarle a sus discípulos cuando tenemos fe, podemos lanzar palabras de bendición, pero también podemos lanzar palabras de maldición. Entonces, esas palabras de maldición pueden hacer eco grande en nuestras vidas. Entonces, puntualmente lo que el Señor quería enseñarnos es el poder que hay en las palabras. Debemos cuidar el peso de nuestras palabras. No debemos maldecir a nadie. ¿Sí? Que nos quede absolutamente claro. Ahora, perdón, me encantaría aclarar un montón de cosas que se me cruzan en la mente para poder decirlo, pero me apremia el tiempo, me corre de atrás. Así que vamos ahora a Mateo 21, del 23 al 27, la autoridad de Jesús. Esta es una muestra de la sabiduría que Jesús tenía. Una vez más, deja boquiabiertos a los confrontadores, ¿sí? Aquellos judíos que le venían a confrontar a Jesús en este tercer día de la Semana Santa. Jesús comenzó a enseñar, ¿sí? Lo cual el Señor entró en el templo luego de purificarlo y empezó a dar enseñanzas, lo cual llamó a celos, ¿sí? Lo cual provocó celos en aquellos fariseos, los cuales comenzaron a plantearle a Jesús, a cuestionar de dónde venía su autoridad, ¿sí? Entonces aquellos escribas y fariseos que decidieron cuestionar su autoridad, preguntándole, ¿quién te dio permiso para hacer lo que haces? Jesús identificó los identificó inmediatamente, perdón, los identificó
inmediatamente con el ministerio de Juan, ¿sí? Porque aquí el Señor hace algo brillante y decide hacer una contrapregunta. Cuando Él es cuestionado acerca de su autoridad, el Señor les hace una pregunta, una contrapregunta, y le dice: si ustedes me responden esto, yo les diré con qué autoridad lo hago. Para ellos, para que ellos solo se contesten, ya que si reconocían el ministerio de Juan, tenían que reconocer su ministerio, porque ambos venían de Dios. Entonces le dicen: ¿con qué bautismo bautizaba Juan? Entonces ellos, si decían que era un bautismo del cielo, que venía, que lo que pregonaba Juan era venido de Dios, ellos pensaban y decían: no, si yo digo que viene de Dios, estoy reconociendo su ministerio porque son similares. Ahora, si yo digo que no reconozco el ministerio de Juan, la gente se va a enojar conmigo, porque la gente reconoció a Juan el Bautista como un profeta de Dios, como un hombre que traía palabra de Dios. Entonces decidieron no responder a lo que Jesús les cuestionó, porque quedaron con la boca cerrada. Ahora, sigue enseñando Jesús. Y en Mateo 21, del 28 al 32, encontramos la parábola de los dos hijos. El primero hijo dice que el dueño de la viña le dice: manda a su hijo a trabajar, al primer hijo. El primer hijo le dice: no quiero ir, no tengo ganas de ir. Pero después reflexiona y va. Sin embargo, el segundo hijo dice: sí, papá, sí, papá, voy a ir. Y después termina no yendo a trabajar, ¿sí? Entonces el Señor con esto, con esta parábola, revela el corazón de los fariseos, ¿sí? El primer hijo se niega a ir a hacer la voluntad del Padre, pero finalmente fue. Y el segundo, que dijo que sí iría, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Esas fueron la pregunta que Jesús hizo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Aprendemos que el primer hijo que dijo que fue sincero, hubo sinceridad, dijo que no quería hacerlo. Sin embargo, el segundo mintió, ocultó lo que sentía en su corazón. Solo agradó con palabras a Dios. Hace alusión a los que vivían en pecado, por ejemplo, las prostitutas, los adúlteros, los ladrones, ¿sí? Pero al oír la predicación de Juan, corrían al arrepentimiento y seguían a Dios, ¿sí? Eso eran los primeros hijos, los que decían que no, pero hacían la voluntad del Padre. Luego reflexionaban y hacían la voluntad del Padre. Sin embargo, del otro lado, los fariseos, que sí decían sí a las cosas de Dios, pero estaban lejos sus obras de seguir el ejemplo de Dios. De esta manera los expuso, y los expuso con este simple ejemplo de su decisión de rechazar a Jesús como el Mesías. Ahora, del 21 al 36, del 33 al 46, es la parábola de los ladrones malvados. Encontramos la parábola de los ladrones malvados y con esto concluimos, hermano. La parábola de los ladrones malvados. Jesús continúa enseñando al pueblo en el templo. Sigue enseñando Jesús. Dice que a pesar de saber lo que ellos harían, Jesús le tenía misericordia y les daba otra oportunidad, a pesar de lo que Jesús sabía lo que iban a hacer. Lo que Jesús aclara con esta parábola, con la parábola de los ladrones malvados, es que ellos sabían bien quién era, qué era, que él era el hijo del dueño de la viña. O sea, ellos, los expone a ellos
¿sí? Que eran conscientes de que Él venía de Dios. Porque esta parábola, ¿sí? Revela a aquellos labradores malvados. Era así, el Señor elige labradores. Esa es la parábola. El Señor elige labradores. Luego manda otros a trabajar a su viña y estos labradores malvados dice que cometían ilícitos, ¿sí? Entonces, eran malvados, hacían las cosas mal. Entonces, esto revela, ¿sí? Revela lo que Jesús aclara a través de esta parábola, que es que ellos sabían muy bien que Él venía de Dios, porque dice que ellos, los labradores malvados, reconocían que era el hijo del dueño de la viña. Entonces, aquí expone algo primordial en el corazón de los fariseos. Expuso el deseo de quedarse con la viña, ¿sí? La viña representa el poder y la posición eclesiástica. Nos ilustra el peligro que hay en aferrarse al poder. Debemos ser humildes y saber que nos debemos al Señor. No debemos ser como aquellos fariseos, ¿sí? Los cuales se aferraban a la viña, al poder, a la posición. Nosotros debemos ser humildes. El Señor nos enseña esto a través de esta última parábola, la parábola de los labradores malvados, ¿sí? No debemos aferrarnos a las posiciones dentro de una iglesia. Debemos servir con corazón sincero, siempre mirando la necesidad del prójimo, sin aferrarse, sin jactarse de ser yo soy líder, no, yo soy pastor, no, porque yo soy no. La humildad delante de todo. ¿Sí? El Señor nos enseña que no debemos llenar nuestro corazón con estas idolatrías, con el deseo de apropiarnos de la viña cuando sabemos que la viña es del Señor. Ahora, hermanos, los bendigo a cada uno de ustedes un día más, una enseñanza más aquí, como la que tenemos todos los días sábados. Dios los bendiga. Recuerden estar analizando Mateo, versículo 22, para la próxima clase. Estar en contacto juntos con lo que el Señor quiera enseñarnos. Dios los bendiga.